Jonathan entró en su propio concesionario vestido como un cliente común, solo para ver cómo trataban a la gente. Se rieron de él, lo ignoraron, y lo enviaron al lote de autos usados, hasta que hizo una llamada que lo cambió todo. El showroom olía a cuero pulido y café recién hecho. Jazz suave sonaba a través de los altavoces del techo, fusionándose con el murmullo de conversaciones susurradas y el ligero sonido de los zapatos caros en los pisos de mármol. Jonathan. Reese estaba cerca de un elegante coupé plateado, pasando la mano por sus curvas aerodinámicas. No tenía prisa, tenía tiempo, pero los empleados no parecían pensar que él fuera importante. Un joven vendedor con un traje azul marino echó un vistazo en su dirección, sus ojos recorriendo la camiseta y los jeans sencillos de Jonathan. Su expresión apenas disimulaba su desinterés. Con un pequeño movimiento de cabeza, se alejó caminando hacia una pareja que salía de un sub de lujo. Jonathan exhaló por la nariz, divertido. Había visto este tipo de comportamiento antes, pero su diversión desapareció cuando se dio cuenta de que ningún empleado lo había reconocido. Se recostó contra el coche, observando cómo un hombre con traje a medida entraba, ajustándose los gemelos de oro en su camisa blanca y nítida. Inmediatamente, el equipo de ventas reaccionó. Bienvenido, señor. ¿Qué lo trae hoy? Tenemos una excelente selección en el showroom VIP. ¿Le gustaría una copa de champán mientras preparamos una prueba de manejo? El hombre se rió, asintiendo mientras los empleados se apresuraban a asistirlo. Jonathan cruzó los brazos. No era el servicio lo que le molestaba, era el contraste. 30 minutos. Eso era lo que llevaba allí de pie, observando, esperando. Finalmente, decidió probar algo. Dio un paso hacia el mostrador de recepción, ofreciendo una sonrisa educada. Disculpe, dijo. La recepcionista, una mujer de unos 20 y tantos años con el cabello perfectamente alisado y un aire de profesionalismo distante, apenas lo miró. Los representantes de ventas están ocupados, dijo sin emoción. Puede esperar afuera si solo está mirando. Jonathan inclinó la cabeza. ¿Afuera? Ella tocó su teclado sin interés. Sí, señor. Tratamos de mantener el showroom libre para los compradores serios. Podemos agendar una cita si realmente está interesado en comprar. Las palabras no solo eran despectivas, eran un juicio. Jonathan apretó la mano alrededor del borde del escritorio. Su paciencia era larga, pero esto ya estaba pasando de castaño oscuro. Antes de que pudiera responder, otro vendedor, un hombre mayor con cabello entre canoso y gris, y una placa de identificación que decía Ron, se acercó. No sonrió, no, ofreció un saludo. Señor, este concesionario atiende a un tipo de clientela. Sus ojos bajaron hacia las zapatillas desgastadas de Jonathan, antes de encontrarle la mirada nuevamente. ¿Está seguro de que está en el lugar correcto? Jonathan sostuvo su mirada. Un destello de irritación cruzó el rostro de Ron antes de que forzara una sonrisa tensa. Quizás estaría más cómodo en nuestro lote de autos usados. Tenemos excelentes opciones de financiamiento si es un problema. Jonathan dejó que el insulto se instalara entre ellos. Podía sentir la atención de los demás empleados ahora. No porque quisieran ayudarlo, sino porque querían que se fuera. No era un malentendido, esto era deliberado. Asintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Miró de nuevo hacia el cliente bien vestido que ahora estaba tomando champán, mientras un vendedor prácticamente le pulía los zapatos con cumplidos. Jonathan exhaló, sacando el teléfono de su bolsillo. Deslizó por sus contactos, encontró el número que buscaba y presionó la llamada. Sonó 2 veces antes de que una voz profunda respondiera. «Te necesito aquí ahora». Jonathan terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Los empleados no tenían idea de a quién acababan de rechazar, pero pronto lo descubrirían. Jonathan. Reese no siempre había sido un hombre que la gente ignorara. Creciendo en Cincinnati, Ohio, había aprendido el valor del trabajo duro de la misma manera que la mayoría de los niños en su vecindario. Por necesidad. Su madre trabajaba turnos dobles como enfermera. Su padre dirigía un pequeño taller de reparación de autos que apenas se mantenía a flote. Con 15 años, Jonathan pasaba sus fines de semana debajo del capó de autos viejos, aprendiendo cómo respiraban los motores, cómo las transmisiones cargaban peso,
y cómo una máquina bien afinada podía imponer respeto solo con el sonido de su ralentí. Pero los autos no eran lo único que aprendió. También aprendió sobre la percepción y cómo la gente juzgaba a los demás antes de que se dijera una sola palabra. Su padre tenía un cliente, el señor Dawson, un empresario acomodado que siempre llegaba en un Cadillac negro impecable. Jonathan recordaba cómo lo trataban de manera diferente, ofreciéndole el mejor asiento, apresurándose a servirle, riendo un poco demasiado de sus bromas. Pero un día, el señor Dawson llegó con ropa de trabajo, su Cadillac en el taller, conduciendo una camioneta oxidada, y de repente, ya no era el señor Dawson, era solo otro tipo. Eso se quedó grabado en Jonathan. Cuando tenía 25 años, había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño concesionario de autos usados. Lo dirigía con una regla: cada cliente se trataba igual, ya sea que condujera un Bentley o un Honda destartalado. La gente respetaba eso. Su negocio creció un 30%. Se expandió a 3 estados. A los 42 años, era dueño de una de las cadenas de automóviles de lujo más exitosas del país. Y aún así, nunca cambió la forma en que se vestía. Nunca ostentó su riqueza. Porque para él, nunca se trató del dinero. Se trataba del principio, que era exactamente por qué estaba parado dentro de uno de sus propios concesionarios, vestido con un polo y jeans, siendo tratado como si no perteneciera. Esta no era la primera vez que hacía esto. Jonathan se había acostumbrado a visitar sus negocios sin previo aviso, siempre como un cliente. Era su forma de mantener a la gente honesta, porque cualquiera podía hacer un show para el jefe. Lo que importaba era cómo actuaban cuando pensaban que nadie los estaba mirando, y en este momento lo estaban mirando. Al fallar esa prueba mientras él permanecía cerca del mostrador de recepción, el equipo de ventas seguía ignorándolo. Jonathan pensó en lo fácil que era para estos empleados desechar a gente como él. ¿Cuántos otros habían entrado y habían sido tratados de esta manera? ¿Cuántos clientes potenciales se habían alejado porque no parecían estar a la altura? Miró de nuevo hacia el hombre del traje, que seguía recibiendo trato real. Luego volvió a mirar a los empleados, que le habían dicho que esperara afuera. Jonathan había construido este imperio sobre el respeto, y en los próximos minutos iba a recordarles por qué eso importaba. Jonathan permaneció en silencio, dejando que el momento se alargara. Los empleados ya lo habían desechado. Asumieron que no era más que un mirón que les estaba desperdiciando el tiempo. Pero un hombre con un traje azul oscuro acababa de entrar, por las puertas de vidrio, ajustándose los gemelos dorados en sus mangas blancas y nítidas. Y de repente, la energía de la sala cambió. 3 vendedores se enderezaron inmediatamente. Sus conversaciones se interrumpieron mientras se acercaban a él con entusiasmo ensayado. «Buenas tardes, señor. ¿Qué lo trae por aquí hoy? Justo acabamos de recibir un nuevo lote de importados, que podrían ser exactamente lo que está buscando. ¿Le gustaría una copa de champán mientras discutimos las opciones?» Jonathan observó cómo el hombre sonreía, claramente disfrutando de la atención. No llevaba nada. Ni siquiera había dicho una palabra aún, pero el personal ya había decidido que ese hombre pertenecía allí. Un vendedor más joven, apenas en sus 20s, miró a Jonathan antes de bajar la voz hacia su compañero. Siempre se sabe quién está serio y quién solo está matando el tiempo. Jonathan fingió no oírlo. Dio un paso lento hacia uno de los autos deportivos en exhibición, un convertible negro azabache con un precio de etiqueta de $320,000. Estiró la mano hacia la manija de la puerta cuando una voz aguda cortó el aire. «Señor, voy a tener que pedirle que no toque eso». Jonathan se dio la vuelta. Era Ron, el vendedor mayor que apenas le había echado un vistazo antes. «Mantenemos los autos del showroom impecables para los clientes que están serios acerca de comprar», continuó Ron con la voz firme. «Si solo está mirando, puedo dirigirlo a algo más accesible». Jonathan levantó una ceja. «¿Accesible?» La sonrisa de Ron era tensa. «Tenemos una sección de autos usados a unas millas de aquí. Pagos más bajos, mejores opciones de financiamiento». Jonathan dejó que las palabras se asentaran. No eran sugerencias, eran rechazos. Miró de nuevo hacia el hombre bien vestido en el traje, ahora sentado cómodamente dentro de un vehículo nuevo, pasando las manos por el volante envuelto en cuero mientras un vendedor detallaba las características del coche con entusiasmo ensayado.
El contraste era imposible de ignorar. Jonathan volvió a mirar a Ron. Déjame aclarar esto. No me has preguntado si tengo una cita. No me has preguntado a qué me dedico. No me has preguntado si estoy aquí para comprar. Su voz se mantenía calma, tranquila. Pero ya has decidido que no pertenezco aquí. Ron ni siquiera se inmutó. Señor, atendemos a una clientela muy específica, ¿lo entiende? Jonathan sonrió. Creo que lo entiendo. Ron asintió, malinterpretando el comportamiento tranquilo de Jonathan como aceptación. Pero Jonathan no estaba aceptando nada. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número. Sonó 2 veces. Te necesito aquí, dijo simplemente. Ahora. Luego colgó. Los empleados no tenían idea de lo que estaba a punto de pasar, pero pronto lo descubrirían. Jonathan guardó su teléfono nuevamente en el bolsillo, con una expresión imperturbable. Los empleados volvieron a ignorarlo. Su atención seguía centrada en el hombre bien vestido que ahora se reía mientras aceptaba una copa de champán de un vendedor sonriente. Ron, satisfecho de que Jonathan había entendido el mensaje, se dio la vuelta sin decir palabra. Jonathan exhaló lentamente, mirando hacia las puertas de vidrio. Y entonces sucedió. Un Rolls-Royce Phantom negro y elegante se detuvo frente a la entrada, su cuerpo pulido reflejando el sol de la tarde. El coche era impecable, el tipo de máquina que solo unos pocos selectos podían permitirse. El valet corrió hacia adelante para abrir la puerta trasera. Un hombre alto con un traje color carbón salió del vehículo. Su presencia inmediatamente atrajo atención. Ajustó sus gemelos, escaneó la sala a través del vidrio antes de empujar las puertas. El showroom quedó en silencio. Los empleados, que habían pasado la última hora ignorando a Jonathan, ahora se estaban enderezando, alisándose los trajes, ajustándose las corbatas. Ron, el vendedor que le había dicho a Jonathan que fuera al lote de autos usados, se puso visiblemente rígido. El hombre del traje caminó con determinación, sus zapatos de cuero resonando en el piso de mármol, y luego cruzó la mirada con Jonathan y sonrió. Todos los empleados de la sala observaban confundidos mientras el hombre cruzaba el showroom, no hacia el cliente bien vestido al que le estaban prestando atención, sino directo hacia Jonathan. Señor, dijo el hombre, con tono respetuoso. Mis disculpas por la demora. Jonathan asintió como si nada fuera fuera de lo normal. Pero los empleados parecían haber visto un fantasma. Ron dio un paso al frente. Su confusión rápidamente se transformó en pánico. Lo siento, balbuceó, dirigiéndose al hombre del traje. No creo que nos hayamos conocido. El hombre se giró hacia Ron, su rostro inexpresivo. Soy David Langford, gerente regional. Su voz era calmada, pero llevaba peso. Y creo que eres tú a quien vine a ver. El aire en el showroom cambió. El rostro de Ron se puso pálido. Los demás empleados ahora estaban congelados en su lugar, mirando entre Jonathan y David, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Jonathan dejó que el silencio se alargara antes de hablar finalmente. Entonces dime, dijo con voz fría, deliberada, ¿así tratamos a las personas aquí? El peso de esas palabras cayó como un martillo. El personal de ventas tropezó entre sí tratando de explicar. Señor, no nos dimos cuenta. Esto es un malentendido. Pero no era un malentendido. El daño ya estaba hecho, y ahora era el momento de las consecuencias. El aire dentro del showroom pasó de pulido a tenso, de la confianza a la pura ansiedad. Ron tragó saliva, sus manos temblando a los lados mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. David Langford, el gerente regional, acababa de entrar y saludar a Jonathan como un viejo amigo. Los demás empleados se quedaron congelados, sus sonrisas ya se habían ido, sus espaldas de repente más rectas. Incluso la recepcionista, que apenas había levantado la vista cuando Jonathan habló por primera vez, ahora lo miraba como si se hubiera transformado en alguien completamente diferente. Jonathan no dijo nada de inmediato, dejó que el momento se alargara. Su mirada se desplazó por cada uno de ellos, calmado, compuesto, inexpresable. Luego, con una voz peligrosamente tranquila, hizo una simple pregunta. ¿Así tratamos a las personas aquí? La boca de Ron se abrió, pero no salieron palabras.
Miró a sus compañeros de trabajo como esperando que alguien saltara para salvarlo. Nadie lo hizo. David tampoco. Simplemente juntó las manos frente a él, mirando al equipo de ventas como un director esperando una explicación. Ron. Intentó forzar una risa nerviosa. Señor, creo que ha habido un malentendido. Jonathan levantó una ceja. ¿Un malentendido? Ron asintió rápidamente, aferrándose a cualquier cosa que pudiera ayudarlo a escapar de la situación. Absolutamente. Verá, tratamos con una clientela muy particular aquí. Tratamos de asegurar la mejor experiencia para... Jonathan lo interrumpió con una risa silenciosa. ¿Una clientela particular? Ron dudó, dándose cuenta demasiado tarde de que acababa de cavarse más profundo. El showroom ahora se sentía más pequeño, las copas de champán, los autos impecables, los trajes nítidos, todo parecía carecer de significado ante el peso del momento. Jonathan giró ligeramente la cabeza, mirando hacia el hombre bien vestido que seguía descansando dentro del coche de lujo. ¿Cuánta atención recibió este hombre cuando entró? Nadie respondió. Jonathan volvió a mirar a Ron. ¿Y cuánto recibí yo? Ron se inquietó, su rostro volviéndose un tono más rojo por segundo. Mire, señor, simplemente... no sabíamos. ¿No sabían quién soy yo? Jonathan terminó la frase por él. Asintió lentamente, dejando que la verdad de eso se asentara sobre la sala. Luego se giró hacia David, dirigiéndose directamente a él. Cuéntame, ¿cuánto hacemos en ventas en esta ubicación? David no dudó. Este concesionario genera aproximadamente $28 millones anuales. Jonathan miró a los empleados sorprendidos. Esos son 28 millones, repitió. Y aún así algunos de ustedes han decidido por sí mismos quién merece su tiempo y quién no. Nadie respiró. Jonathan dio un paso al frente, cerrando la distancia entre él y Ron, pero no de manera amenazante, de una forma que dejaba claro que él estaba al mando. Ron se encogió visiblemente. ¿Qué habría pasado?, preguntó Jonathan. ¿Si realmente hubiera sido solo otro cliente? ¿Qué pasaría si hoy estuviera buscando gastar $500,000? ¿Dejarían que ese dinero se fuera por la puerta? Ron no tenía respuesta, pero Jonathan no necesitaba ninguna. El daño ya estaba hecho, y ahora estaba por comenzar la rendición de cuentas. El silencio sofocó el showroom. Nadie se atrevió a hablar, moverse, o incluso a cambiar de posición bajo la mirada de Jonathan. La confianza de Ron se evaporó, por completo. Los demás empleados no estaban mucho mejor, rígidos, con los ojos abiertos como platos, esperando lo inevitable. Jonathan exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Decepcionado, pero no sorprendido. Finalmente, David habló, su tono agudo, profesional. Señor Reese, ¿cómo le gustaría proceder? La cabeza de Ron se levantó. El color desapareció de su rostro. Señor Reese, ya no había vuelta atrás. No había excusas, ni recuperación. El hombre a quien habían ridiculizado, ignorado y apartado no era solo un cliente cualquiera. Él era el dueño. Jonathan miró alrededor a los empleados, que lo habían tratado como si no perteneciera allí. Entonces, con una voz baja pero firme, dijo: «Quiero nombres». David asintió de inmediato. «Ya los tengo». El peso de esa declaración envió una ola de pánico por el personal. Las manos de la recepcionista se apretaron en puños a los lados. El vendedor más joven, el que había susurrado sobre quién está serio y quién solo mata el tiempo, parecía listo para desmayarse. Y Ron, él seguía negando con la cabeza, aún tratando de salvar el momento. «Señor, por favor», comenzó, adelantándose. «Nosotros cometimos un error. Solo estábamos tratando de mantener las cosas funcionando sin problemas». Jonathan levantó una mano, y Ron dejó de hablar de inmediato. «He estado en este negocio casi 20 años», dijo Jonathan, su voz tranquila pero con una autoridad indiscutible. «Y en ese tiempo aprendí algo muy simple. El respeto no cuesta un carajo». Las palabras cayeron como un golpe. Jonathan continuó. Su tono nunca subió, pero llevaba más peso que si hubiera gritado. «Ustedes me miraron y tomaron una decisión», dijo. «Supusieron que no valía su tiempo. Supusieron que no podía permitirme estar aquí, y me trataron como si fuera inferior a ustedes». Dejó que las palabras se hundieran antes de agregar: «Y si hicieron eso conmigo,
Solo puedo imaginar cuántos clientes reales les hicieron lo mismo. Nadie tenía una respuesta. Nadie tenía una defensa porque Jonathan tenía razón. David se giró hacia el personal, su rostro en blanco, su voz sin simpatía. Con efecto inmediato, dijo. Todos los involucrados en el incidente de hoy están despedidos. Las palabras cayeron como un martillo. La boca de Ron se abrió. Espera, no puedes. Esto no está en discusión, interrumpió David. No dirigimos nuestro negocio de esta manera. El vendedor más joven dio un paso atrás, como si intentara escapar físicamente de lo que estaba sucediendo. La recepcionista parecía estar conteniéndose para no llorar. Ron intentó de nuevo, la desesperación filtrándose en su voz. Por favor, esto fue solo un malentendido. No quisimos. ¿No quisieron qué?, preguntó Jonathan, su expresión inexpresable. No quisieron ser atrapados. Ron no tenía respuesta. Jonathan suspiró, pasándose la mano por la mandíbula. Ya había visto suficiente. Se giró hacia David. Asegúrate de que el resto del equipo reciba un memo de la empresa. David asintió. Absolutamente. Jonathan miró alrededor del showroom, ahora lleno de una tensión que se sentía tan palpable como una niebla espesa. Miró una última vez a las personas que lo habían juzgado tan rápidamente. Y luego, con un tono tan bajo que cortaba más profundo que cualquier voz alzada, les dejó una última declaración. Esto no se trata del dinero, nunca lo fue. Dejó que eso se asentara, luego agregó, se trata del respeto. Y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de él, el peso de su fracaso se asentó. Y para los que quedaron de pie, una lección se había aprendido de la manera más difícil. Jonathan salió al exterior, el aire cálido de la tarde lavándole la cara mientras ajustaba el puño de su camisa. El peso de lo que acababa de suceder dentro del showroom no lo afectaba. No era su carga que cargar. Detrás de él, a través de las puertas de vidrio, podía ver las consecuencias desarrollándose. Ron estaba paralizado, su boca todavía ligeramente abierta, como si su cerebro se negara a aceptar la realidad. El vendedor más joven se había derrumbado contra el mostrador, en silencio y atónito. La recepcionista se había dado vuelta, cubriéndose la cara con una mano temblorosa. ¿Y David? Ya estaba haciendo llamadas, asegurándose de que las órdenes de Jonathan se ejecutaran inmediatamente. Un valet corrió hacia adelante, sorprendido al reconocer a Jonathan. Señor, ¿puedo traer su coche? Jonathan se giró y lo miró. A diferencia de los demás, este joven no lo había mirado con desprecio. Había hecho su trabajo, sin arrogancia, sin prejuicios. Jonathan metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 100. Te manejaste bien hoy. El valet dudó. Sus ojos se dirigieron hacia el concesionario. Gracias, señor. Solo trato a todos por igual. Jonathan sonrió levemente. Eso es exactamente por lo que llegarás lejos. El valet asintió rápidamente, retrocediendo mientras un Mercedes Maybach S680 negro se detenía junto a la acera. El conductor, un hombre de unos 50 años con un traje azul marino nítido, salió y abrió la puerta. Señor Reese, dijo con una pequeña inclinación de cabeza. Jonathan se deslizó hacia el asiento trasero, el suave cuero moldeándose a su alrededor mientras la puerta se cerraba. Miró una última vez al concesionario, a las caras que lo habían juzgado, ahora comenzando a experimentar el pánico. Algunas lecciones se aprenden de la manera fácil, otras, a un costo. El Maybach arrancó, integrándose en el flujo suave del tráfico. Dentro del coche, Jonathan se recostó, exhalando por la nariz. Esto no se trataba de venganza. Nunca lo fue. Se trataba de establecer un estándar. Porque sí, la gente solo respeta la riqueza cuando pueden verla. Entonces no respetan a las personas en absoluto. Y en su negocio, esa mentalidad no tenía cabida. El respeto no es algo que reservas solo para las personas que crees que son importantes. Es algo que das a todos. Porque al final, nunca sabes con quién estás realmente hablando. Si crees en tratar a las personas con equidad, sin importar su origen, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has vivido algo como esto? Comparte tu historia. Sigamos esta conversación. Y si quieres más historias como esta, pulsa ese botón de suscripción, porque las mejores lecciones vienen de momentos reales como estos.